Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un caluroso saludo de su hermano y amigo y servidor Julio Rivera. Es un honor para mí compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Una vez más, por su misericordia, por su favor, porque Él es bueno. Y quiero recordarle que este es su programa, Por sus frutos lo conoceréis. Y estamos tratando la serie 30 cosas que Dios no puede hacer. 30 cosas que la palabra de Dios dice que Él no puede hacer. Bendito sea su nombre. A pesar de que es todopoderoso y que todo lo puede, Él decidió dejar estas restricciones, restringirse a sí mismo. Bendito sea su nombre. Así es que nos disponemos a continuar esta serie. Bendito sea su nombre. La semana pasada dijimos las primeras 10 cosas que Dios no puede hacer. Nos proponemos a dar otras 10 con el favor de Dios, pero no sin antes ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Padre poderoso que estás en los cielos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, porque solamente usted es merecedor de todo, Señor, de toda adoración, de toda pleitesía. En el nombre poderoso de Jesús, yo me pongo en sus manos, solicito su ayuda, solicito, Padre Santo, que su Espíritu Santo me guíe por esta jornada para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús pido una bendición para todos los amigos que se disponen el corazón a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la cosa número 11 por la cual Dios no puede hacer es que Dios no puede ser tentado por el mal. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Bendito sea su nombre. Entonces Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 12 que Dios no puede hacer es la siguiente: Dios no puede tolerar la hipocresía. Bendito sea su nombre. En Isaías capítulo 1 versículo 13 dice la palabra del Señor: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea que Dios no puede tolerar la hipocresía, porque Él sabe cuando nosotros estamos haciendo las cosas de corazón y cuando no, cuando todo es un montaje, todo una actuación. Bendito sea su nombre, porque Él conoce los corazones de cada quien. Y la cosa número 13 que Dios no puede hacer es salvarse a sí mismo de la redención de la raza humana del infierno eterno. Mateo 27 versículo 42 dice la palabra del Señor: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y el Señor, ¿verdad?, decidió pagar el precio completo en la cruz del Calvario. Y Él no quiso, ¿verdad?, salvarse de ese sufrimiento a sí mismo.
Él no quiso bajar de la cruz hasta que todo el precio fue pagado para redimirnos. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 14 que Dios no puede hacer es rechazar un alma que viene a Él de acuerdo con sus términos. O sea, si una persona viene con un corazón humillado y contrito, Él dice que no lo puede rechazar. No puede. Si un alma viene arrepentida, ¿verdad? Y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, Dios no lo puede rechazar. Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea que el Señor, ¿verdad?, no puede echar afuera a aquel que viene humillado delante de Él. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 15 que Dios no puede hacer: Dios no puede juzgar al justo con los impíos. Génesis capítulo 19, versículo 22 dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, que Dios estaba hablando con Lot, ¿verdad? Cuando el Señor se disponía a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Dios no juzgó a Lot junto con todos los impíos, sino que lo sacó de esa ciudad. O sea que Dios no puede juzgar al justo junto con los injustos, junto con los impíos. No puede, dice la palabra. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice la palabra del Señor: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea que hay unos muertos que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que murieron sin Cristo tendrán que ser juzgados aparte, ¿verdad? Y Dios no puede juzgar al justo con los injustos. Y el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bendito sea su nombre. Y Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea su nombre. O sea que el que no se halló escrito en el libro de la vida, que dice que fue lanzado en el lago de fuego. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 16 que Dios no puede hacer es no responder a la oración cuando se ejerce una fe
inquebrantable. Es imposible que Dios no responda una oración cuando se ejerce una fe inquebrantable. Dios no puede hacer los oídos sordos, ¿verdad?, a una oración que se hizo con una fe inquebrantable. Y lo dice Mateo capítulo 17 versículo 20. Dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Hebreos 11:6 dice la bendita palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea su nombre. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea su nombre. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 17 que Dios no puede hacer: Dios no puede perdonar un pecado no confesado. Nosotros no confesamos nuestros pecados, Dios no los puede perdonar, porque Él requiere que lo confesemos con nuestra boca, ¿verdad?, nuestros pecados, reconociendo así que somos pecadores. Amén. En Lucas capítulo 13 versículo 1 dice la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que la palabra nos insta a que debemos de confesar nuestro pecado. Dios no puede perdonar un pecado que no se ha confesado. Y primera de Juan 1:9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 18 que Dios no puede hacer es mantener salvo al que vive en pecado. Es imposible que Dios mantenga salvo al que no quiere renunciar al pecado, al que persiste en su pecado. No es posible. Dios no lo puede mantener salvo. En Romanos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Bendito sea su nombre. Gálatas 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea su nombre. Y la cosa número 19 que Dios no puede hacer: Dios no puede cancelar automáticamente la pena de muerte cuando los hombres pecan e incurren en esa pena. Recordémonos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte, pena capital. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra del Señor: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea que eso lo dijo Dios y quedó escrito y no se puede cambiar. El alma que pecare, esa morirá. O sea que Dios no puede automáticamente cancelar esa sentencia de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ya lo dijo: el alma que pecare, esa morirá. Bendito sea su nombre. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la cosa número 20, y con esta vamos a ir culminando esta parte, que Dios no puede hacer es: Dios no puede acabar con el libre albedrío y la responsabilidad moral. Si ve que Dios nos ha dado un libre albedrío de elegirlo voluntariamente, porque nosotros queremos, no porque Él nos está obligando. En Romanos capítulo 6, versículo 16, dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hablando como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado y eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. O sea que Dios no puede quitar ese castigo automáticamente, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Así es que estamos culminando esta palabra por ahora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos en la próxima. Gracias por su atención. Amén y amén.